Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Papeles de un Lector. Como ustedes ya saben, hoy vamos a estar trabajando sobre uno de los maestros del cuento norteamericano, como lo es Raymond Carver, y uno de los principales expositores del llamado realismo sucio, junto con Richard Ford, con Charles Bukowski, con probablemente John Cheever. Yo tengo un problema con las etiquetas, no voy a decir que no, pero hay mucha gente que opina que todas estas personas comparten un movimiento. Si fuerzo un poco las cosas, entiendo que tanto Cheever como Carver, como Bukowski, como Richard Ford retratan a un sector social determinado, muestran el fin del sueño americano, es decir, ese periodo de larga crisis de identidad en el que está sumido la nación del norte. Y además de eso, son escritores que siempre muestran esta neurosis del individuo dentro de la sociedad frenética. Por eso los personajes de las historias, tanto de Cheever, que retrata a la clase media, como Raymond Carver o Charles Bukowski, que trabajan con estratos sociales más bajos, habitualmente son gente quebrada, son gente rota. Son gente que es alcohólica, que es drogadicta, que tiene muchos problemas para relacionarse, que son violentos, que tienen relaciones enfermizas, que no pueden tener relaciones normales con las personas, etcétera. Bueno, entonces, desde ese punto yo puedo decir que Carver comparte junto con estos otros escritores que mencioné anteriormente la etiqueta de realismo sucio. Me queda también por agregar, aunque no me gustan mucho las noticias personales sobre los escritores, que Raymond Carver murió a los 50 años de cáncer de pulmón. Esto sucedió en el mismo momento en que él estaba teniendo éxito, lo cual es una ironía bastante amarga. Escribió relatos cortos, escribió poemas y jamás escribió una novela. Concretamente, a mí lo que me interesa son los libros de relatos. Voy a hablar un poquito, muy poquito, de la poesía de él, pero me interesa hablar de los libros de relatos. Y concretamente me interesa hablar de 5 libros de relatos, que son los libros de relatos que él compuso originalmente en vida. ¿Sí? Hay 2 libros de relatos más, que son, ya les digo los nombres, Si me necesitas llámame, o Call If You Need Me, del 2001, y Beginners, del 2009, que es el libro de la polémica. Fue traducido al español con el nombre de Principiantes, y ya les voy a explicar de qué se trata la polémica. En fin, lo que tenemos en pantalla ahí son los 5 libros de relatos que él publicó en vida. Creo, si mal no me equivoco, que también hay 4 o 5 libros de poemas. Pero yo me voy a centrar en el libro que recoge toda su poesía, que es Todos Nosotros, que es del año 96. Y en mi caso yo tengo una edición recontra pirata de esto. No sé si me conviene siquiera mostrarla. Pero generalmente la edición clásica de esto es la de anagrama para el mundo de habla hispana, ¿no? Eh, en fin. De los 5 libros, hay una cuestión que es que salieron en el orden en el que están puestos acá. ¿Sí? El primero fue ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Eh, que ahí los tienen en inglés. No lo voy a leer en inglés porque saben que mi inglés deja mucho que desear. eh, que es del año 76. El del año 77, que es, bueno, Furious Seasons, nunca se editó en español. Los relatos fueron traducidos e integraron la colección de los cuentos completos, la colección de relatos recolectados. Hay algunos también en una antología llamada Shortcuts. No sé por qué nunca se editó en español la versión original de ese libro de relatos, pero bueno, las historias también fueron traducidas,
solo que el libro tal cual no fue nunca publicado. Después sigue de que hablamos cuando hablamos de amor, de 1981, que podríamos decir que es el otro libro de la polémica, o es el libro que en realidad presentó Raymond Carver y tendría que haber presentado Beginners, principiantes. Y después tenemos Catedral y bueno, Tres Rosas Amarillas de 1988, que es el último libro de relatos. Son 7 relatos breves que para el mercado de habla hispana, Anagrama lo tradujo como Tres Rosas Amarillas. Decisiones inexplicables del mundo editorial. En fin, ¿por qué me interesan estos libros y por qué no hago tanto énfasis en los otros libros ni en los relatos sueltos? Porque también hay relatos sueltos que fueron recolectados posteriormente, póstumamente. Porque esto es lo que el autor quiso publicar en vida. ¿Sí? Eh, Call If You Need Me, del 2001, Si me necesitas llámame ya, es un libro póstumo con relatos que quedaron en el tintero, que estaban terminados o más o menos terminados, digamos, y quedaron en el tintero. Y después tenemos Principiantes, del año 2009, que es, ¿por qué dije que es el libro de la polémica? ¿Por qué dije que está emparentado con de que hablamos cuando hablamos de amor? Porque Principiantes vendría a ser como los relatos sin censura de Raymond Carver, de ese libro de Raymond Carver. ¿Qué pasa? Carver tenía una confianza ciega en su editor Gordon Lish. Gordon Lish, además, hoy tiene 91 años, sigue vivo, y además de tener una larga carrera como escritor de poco éxito y editor de renombre y profesor universitario bastante jodido, va a ser siempre recordado por haber intervenido varios relatos de Carver, concretamente en De qué hablamos cuando hablamos de amor. Hay 11 relatos, que creo que el total son 13 en el libro. A ver, déjenme chequear. Eh, no, son más. Son 17. Bueno, pero 11 de los relatos de este libro fueron reescritos por el editor. ¿Sí? Y cuando digo reescritos, quiere decir intervenidos, en el sentido más tradicional. Ha suprimido oraciones, ha sacado párrafos, ha agregado cosas que no estaban, ha cambiado el orden de algunos párrafos, de algunas secuencias, incluso ha cambiado títulos de los relatos. Pero a Carver eso no le molestó. De hecho, Carver le escribió sobre el final de sus días a Gordon Lish agradeciéndole todo lo que había hecho por él. Y le dijo concretamente que él no podría haber llegado a ser el escritor que era si Gordon Lish no lo hubiese ayudado como lo ayudó, no hubiese intervenido como intervino. Ahora, esto es una polémica abierta. La mecha la prendió en el año 2007, si no me equivoco, el New York Times, que sacó un artículo, ¿sí?, criticando a Gordon Lish, y fue el parteaguas para un debate que ocupó varios años dentro de lo que es la literatura norteamericana. ¿Por qué? Porque lo que se debatió fue el rol del editor literario. ¿Hasta qué punto es el autor y hasta qué punto es el editor el responsable del éxito de una obra? Eh, Acá cada uno puede opinar lo que quiera. Yo lo que digo es que es verdad que Carver no hubiese sido lo que fue. Pero también es verdad que lo que nosotros estamos leyendo, en cierto punto, es y no es Carver. Es decir, ¿es el escritor? Sí. ¿Son sus argumentos? Sí. ¿Es su idea? Sí. Pero si el relato cambia el título, si el relato cambia el orden de lo que sucede en el relato, si el relato cambia el final, o los nombres de los personajes, no sé qué tanto es Carver y qué tanto es Gordon Lish. Yo diría que es un tándem, digamos, es imposible separar el producto. Es Carver Lish.
Después cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero por ejemplo, doy dos ejemplos muy concretos. Uno es un relato que salió por primera vez en De qué hablamos cuando hablamos de amor, ¿sí? Y la versión original terminó saliendo en Catedral, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que es de que hablamos cuando hablamos de amor, el relato es un relato muy cortito que se llama perdón, La Bolsa iba a decir. Hay uno que se llama La Bolsa. Este es El Baño. Ahora bien, en el baño lo que sucede es que hay una situación totalmente elidida que cuando se publica en Catedral cambia completamente el relato. O sea, si nosotros tomamos el relato original como lo escribió Carver, que es Parece una tontería, se llama así el relato, no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver con el relato presentado en este libro. Son dos cosas totalmente distintas por algo que está elidido en la trama. No quiero spoilear la trama, no voy a ser tan guacho, digamos, pero cambia completamente. Además de que cambia el título, obviamente, ¿no? Pero digo, se transforma en otro relato completamente diferente. Y en este caso, tengo que decir que la intervención de Lish empeora el relato. Porque la versión de Lish, el baño, es mucho más fea. eh, Ponele que la versión original que había escrito Carver. La versión que había escrito Carver me parece un cuento espectacular. De hecho, me parece de los mejores relatos que hizo Raymond Carver. Con eso digo todo. Pero después tenemos otros relatos, como por ejemplo, que aparece acá, eh, Diles a las mujeres que nos vamos, que Diles a las mujeres que nos vamos es un relato escalofriante, oscurísimo, terrible, pero terrible, que, que cuando uno se pone a ver cómo se le ocurrió ese relato, cómo lo trabajó y etcétera, lo primero que se entera es que Lish le reescribió el final. Y de hecho, la reescritura del final incluyó el borrarle cosas a ese final. Y concretamente las cosas que le borró hacen que el relato funcione bien. O sea, Diles a las mujeres que nos vamos es un cuentazo porque Lish intervino y borró algo que si se lo dejaba no hubiese sido tan bueno. Porque el relato en el final es un masazo. Pero bueno, esas son cosas que eh, uno puede discutir o no, puede preferir o no, etcétera. Yo lo que digo es que lo que sucede con estos libros que están publicados en vida, concretamente de él, nosotros lo que nos encontramos es que con un Raymond Carver, que es un cuentista excepcional, pero también tenemos la mano del editor que está muy presente. Y doy estos casos porque son los casos más conocidos, ya dije. Cuando salió Principiantes en el año 2009, lo que se publicó fueron las versiones originales de los relatos de Raymond Carver que habían sido reescritos, reestructurados por Gordon Lish. Entonces lo que se publicó fueron las versiones sin censura, vamos a decirlo así. Y es interesante porque esas versiones sin censuras, algunas son buenas y otras no son tan buenas, otras son mejores con el resultado del trabajo de Lish y Carver. En fin, agrego esto porque es interesante. Y porque además hace a la escritura de Carver, digamos. O sea, nosotros no conocemos a Carver, sino que conocemos a Carver mediado por su editor literario, en una relación de simbiosis y parasitismo también muy compleja, imposible de separar.
Y después por el otro lado, Carver, para entender, digamos, de qué va la cosa, tiene como maestros, digamos, a muchos escritores distintos. En sus poemas menciona varios y concretamente en sus libros de relatos menciona dos. De hecho, dedica dos cuentos. Uno está en Catedral y está dedicado a John Cheever. Y se llama El tren. Es una historia muy rara el tren. Es una historia muy rara. Con un final abierto que te deja pensando qué pasó y qué va a pasar. Y es interesante porque es un ejercicio de escritura que uno podría decir esto podría haber escrito esto lo podría haber escrito tranquilamente John Cheever. Eh, de hecho, cuando uno lo lee y lee la dedicatoria de Cheever, dice, claro, entiendo por qué se lo dedicó. Este relato es muy Cheever. Y el otro gran maestro del cuento mencionado por Raymond Carver es Anton Chekhov, el escritor ruso. Chekhov goza de haber sido el único escritor al cual Raymond Carver vuelve personaje. Concretamente, el personaje del cuento Tres Rosas Amarillas es Chekhov. Carver y Chekhov tienen muchísimo que ver. Y esto es muy interesante porque en Rusia, sobre todo en la actualidad, la obra de Chekhov, que vale o que se rescata siempre, la que rescatan siempre los rusos, es su obra de teatro. Pero su obra cuentística está un poco al costado. A los rusos les parece rara, les parece que no encaja, ¿sí? Y es verdad, no encaja precisamente con la narrativa rusa de ese momento. Pero si uno examina, por ejemplo, los relatos de Raymond Carver, descubre que están muy emparentados con Chekhov en la lectura de las situaciones mínimas, en la forma de los detalles, en las descripciones minimalistas, el gusto por las historias minimalistas, el pequeño relato, la búsqueda de la ambigüedad, ¿sí? Que un relato de Chekhov y un relato de Raymond Carver siempre sugieren más de lo que en realidad dicen. Eso está muy presente en toda la narrativa de Carver. Y después, por otro lado, también un gusto muy particular por detenerse en objetos, en símbolos, en palabras no dichas. Sus personajes son gente que se aguanta lo que quiere decir, para decirlo de manera argentina, y que permanentemente quiere decir algo y no lo dice. No se anima, no sucede, no pasa, no pueden decirlo. Y esa situación entre lo no dicho y lo que está sucediendo en el relato es lo que nosotros llamamos una situación chejoviana. Y Carver lo explotó a eso al máximo. Si ustedes agarran cualquier libro de Carver y lo leen y después leen un libro de relatos de Chekhov, cualquier compilación de relatos de Chekhov, se van a dar cuenta de que son escritores hermanados, están separados prácticamente por un siglo entero entre uno y otro. Bueno, no sé si un siglo entero, pero quiero decir, uno concretamente nació en el siglo XIX, el otro nace en el siglo XX y recorre gran parte del siglo XX. Y, y son diametralmente opuestos, porque uno nace en la Rusia zarista y el otro nace en Norteamérica al inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces tenemos situaciones de vida distintas, tenemos todo distinto, pero escriben parecido y les gusta lo mismo. Bueno, Carver lógicamente admite esa gran influencia de Chekhov sin ningún tipo de problemas. Porque de hecho el relato que cierra Tres Rosas Amarillas es el último libro antes de morir.
que en realidad en inglés se llama Elefante y otras historias. Este es el último libro. Y el último relato del último libro que él publicó en vida va para Chekhov, que es su gran inspiración, digamos. En fin, si no has leído a Carver y llegaste hasta acá, yo te recomiendo que, bueno, que des like y te suscribas, que no te pido nada más que eso, y que le des una atenta ojeada a Carver, porque es un tipo que escribe y te desarma en muchos sentidos, digamos. Respecto de la poesía, perdón, antes de que me vaya del video, respecto de la poesía, lo que quería decir es lo siguiente. La poesía de Carver sigue la misma regla que siguen los relatos. Es una poesía minimalista que trabaja los mismos temas que su prosa. Alcohol, soledad, tristeza, reminiscencias y mucha gente rota, psicológicamente hablando. Y también a lo largo de toda la obra de Raymond Carver mm, está esta preocupación permanente por entender qué es lo que significa amar. Sus personajes son personas que no tienen amor en sus vidas y que muchas veces lo buscan y fracasan. O sea, intentan encontrar el amor y fracasan. Eh, y eso es una preocupación permanente, evidentemente, en la vida del escritor. Y al respecto de eso, ¿sí? Hay un poema de él llamado No saben lo que es el amor, una tarde con Bukowski, que funciona perfectamente como complemento del relato de que hablamos cuando hablamos de amor, que le da nombre al mismo libro. Si ustedes leen el poema Una tarde con Bukowski, no saben lo que es el amor, que básicamente es Bukowski diciendo ustedes no saben lo que es el amor, mamado, totalmente borracho, describiendo que él encontró a una chica joven, bueno, todas cosas turbinas de Bukowski, ¿no? Y leen de qué hablamos cuando hablamos de amor, que parece como si fuese una especie de inversión de lo que es el banquete platónico, porque acá no se discuten las formas del amor, sino que se discute cómo el amor puede encontrarse hasta en la forma más sórdida. eh, y encontramos, digamos, esta preocupación permanente del escritor trasladada a varios de sus relatos. Me parece que es un tipo que se lo lee mucho, pero que todavía permanece para Latinoamérica, para Argentina, para... No sé si tanto para Argentina, pero en líneas generales permanece un poco tapado. Carver es un tipo que no es difícil entrarle, pero tenés que tener un cierto gusto por este tipo de historias. Si te gustó, por ejemplo, Los Dublineses de Joyce, si te gustaron Los Montevideanos de Mario Benedetti, si te gustaron los relatos de Chekhov, si te gusta John Cheever, podés llegar a entender de qué va Raymond Carver. En el sentido de que no te va a parecer una situación vacía. Ahora, si no te gusta ninguno de esos escritores y llegás a Raymond Carver, probablemente no te guste tampoco. Porque te vas a encontrar con un relato, doy un ejemplo, ¿no? Un relato como Gordo. Gordo abre, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y básicamente es una camarera que mira a un hombre comer mucho, y es un hombre muy voluminoso, y está en una cafetería, y ella un poco se siente seducida por el hombre gordo, básicamente. Que el hombre gordo lo que hace es comer, y de alguna manera ella se siente atraída por eso. Podría ser incluso un relato medio sucio, digamos, pero no termina transformándose en nada. Entonces es notable que funcione de esa manera. Y si nosotros tomamos cualquier otro relato de Raymond Carver, también encontramos este tipo de situaciones que a veces no se terminan de resolver. O que la resolución es una pequeña cosa.
Por ejemplo, hay un relato de, vuelvo a de que hablamos cuando hablamos de amor, porque es quizás el más vendido, ¿no? Pero hay uno que se llama Tanta agua tan cerca de casa. Tanta agua tan cerca de casa habla de unos tipos que van a pescar y encuentran un cadáver un fin de semana. Y se toman todo el tiempo del mundo para explicarle a la policía y a sus esposas qué hacía el cadáver de esa chica flotando en el río ahí. Y la mujer de uno de ellos no le cree a él. Y el relato nunca desenvuelve la ambigüedad. Queda flotando. Perdón porque los spoileé. Prometo que es solo este. Y el relato nunca resuelve la ambigüedad. Entonces se termina transformando en una cuestión sin resolución que hace que al que le gusten los relatos cerrados, los relatos redonditos, el golpe de efecto al final, le quede sabor a poco. O le parezca que está mal escrito. Porque si a vos te gustan los relatos, por ejemplo, al estilo de Horacio Quiroga, en donde hay un golpe efectista al final, o Edgar Allan Poe, por ejemplo, en donde hay un golpe efectista al final, los relatos de Bestiario de Cortázar, digamos, en donde incluso la ambigüedad tiene una cierta resolución, aunque nos guste o no nos guste, y nosotros llegamos a Carver y de repente tenés la ambigüedad total, la duda total, la cuestión de que no tenés ninguna certeza. Entonces, bueno, a mucha gente no le gusta eso y le parecen que están mal escritos esos relatos. Y está bien, es válido, es es el gusto de cada persona. Pero yo lo que quería mostrarles, digamos, es que eso está presente, ¿sí? Y que es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de sentarse a leer a Carver. Particularmente yo lo descubrí en el año 2015 ya, eh, hace una década, y ha sido uno de los escritores que me acompaña y probablemente me acompañen por el resto de mi vida porque me parece maravilloso primero y segundo porque yo también soy un gran admirador de Chekhov y me parece uno de los mejores cuentistas que haya habido. Entonces Carver entra dentro de mis coordenadas, digamos. En fin, sin nada más que agregar, los saludo atentamente, espero que lleguen al final del video y le den me gusta, todas esas cosas que hacen ustedes. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima, chao.